en el último café del día de hoy, de este día martes, feriado, extraño, en cuarentena por el 2 de abril, pero es 31 de marzo. Sí, es como un lío, pero bueno. Lo que le veníamos comentando, estamos en contacto con, por supuesto, dos amigos, dos colegas que nos van a acompañar un poco a charlar el tema que hemos elegido en el día de hoy, que es la cuarentena y el temor a la alacena vacía. ¿Por qué nos obsesionamos tanto por abastecernos? ¿Cuál es el miedo que tenemos los argentinos? Y no solamente los argentinos, porque es a nivel mundial, lo hemos podido observar, conductas parecidas. Sí, hemos visto estas noticias, por ejemplo, en Zimbabue, que la gente te dice, prefiero morir de coronavirus y no de hambre, que es el miedo más grande que tiene mucha gente, y sobre todo los sectores más humildes. Situaciones extremas, por supuesto. Pero claro, claro que sí. Bueno, pero vamos a analizar por qué nos obsesionamos tanto por abastecernos, qué pasa también detrás de todo esto, cuál es la situación de nuestro país. Vamos a dar la bienvenida a Marcelo Arvillaga, periodista, a quien saludamos y le damos los buenos días, y a Dante Lobos, también periodista, pero de Esquel. Así que nos vamos al sur de nuestro país también. Hola a los dos. Hola chicos, ¿cómo les va? Un abrazo grande. ¿Cómo están? Muy bien, Marcelo, un placer tenerte por aquí, al menos a la distancia. ¿Cómo te va, Dante? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos en la ciudad de Esquel, la cordillera de la provincia del Chubut. Un día fantástico, la verdad, un cielo despejado, linda temperatura, casi como no ocurre en estas épocas, pero estamos con un día, bueno, realmente muy lindo. Y como ustedes también aquí compartiendo esta mesa, así que muchas gracias, por la invitación, gracias al colega también que está por ahí, por la predisposición. No, por favor. Un abrazo, vamos a ir a visitarte a Esquel cuando todo se pueda, cuando todo mejore. Es un lugar precioso y bueno, vamos haciendo amigos para cuando podamos viajar. Seguro. Para dar muchos abrazos. La gana de juntarnos ya no da, pero bueno, falta un rato. Falta un rato, hay que esperar, hay que esperar, como dicen, esperemos un poquitito y estemos todos en el momento de reunirnos. ¿Por qué nos desesperamos, Marcelo? ¿Cuál es la necesidad de comprar de más, para abastecernos de más? Vos sabés que se ha dado un fenómeno que me parece que replica en muchos otros momentos de la historia, ¿no? Que es cuando la gente se siente amenazada. Se dan como dos fenómenos. El hecho real, donde se produce un fenómeno y donde en otro orden los medios a veces alimentamos, difundimos que alguien se asustó y difundimos que alguien compró de más, por ejemplo, papel higiénico o fuera de supermercados. Entonces se hace un efecto como espiral, la realidad, el miedo o desconocimiento que tiene la persona o las personas sobre ese fenómeno, y se potencia con la difusión masiva de otra gente que está haciendo lo mismo que yo debería hacer, porque seguro que va a pasar algo, porque están yendo, entonces deberíamos ir. Yo ese efecto lo denominaba para otros casos como el efecto evacuación de Vietnam o de Kosovo, lamentando mucho esos hechos históricos. Pero, por ejemplo, un aeropuerto congestionado, ¿a quién no le ha pasado? O una terminal, quedan pocos pasajes, en otro momento de la historia del mundo, ¿no? Hace algunos años, y nos ponemos nerviosos, y quién va a hablar, y que no, y si vamos primero, no, que acá tenemos... O sea, hay una especie de psicosis, lo real y la psicosis. Me parece que se ha dado esto. Fíjate que ahora han pasado los días y la gente de alguna manera se ha calmado un poco, se han estabilizado los stocks de la mayoría de los productos y ahora la gente se ha dado cuenta que sí, que puede ir, salir y comprar algo y volver tranquilo. Así que veremos cómo evoluciona esto, chicos. Sí, Dante, ¿cuál es tu mirada? Bueno, vos también estás en el sur del país, que debe suceder algo similar en todos lados, se repite la historia. Sí, creo que esto nos atraviesa absolutamente a todos, digo, en cuanto a la respuesta ante esta situación, la conducta que adoptamos. Yo, bueno, en esta charla que seguramente durará algunos minutos, después les diré algunas consideraciones ya con datos más concretos y más reales también de lo que nos está pasando aquí en Chubut y de por qué la gente está viviendo también una situación muy, pero muy particular en cuanto al consumo y a la posibilidad de consumo, en cuanto a las conductas. Básicamente lo adelanto, digo, aquí estamos con una situación de crisis económica, financiera, tremendamente importante. Después, si quieren, charlamos y les cuento algunos detalles más, pero para adelantarlo, la administración pública provincial, que es lo fuerte en la provincia del Chubut,
estamos a 31 de marzo, todavía no cobró el sueldo de febrero. Entonces estamos con esa enorme dificultad y eso complica aún más todo esto que dice aquí nuestro amigo y que en lo cual, por supuesto, que coincido, ¿no? Es absolutamente acertado ese análisis. Yo creo que nos pasa también alguna otra cuestión. Bueno, yo soy periodista, no puedo, analizar, uno va tomando lo que va escuchando también desde otros lugares, no como un experto, no como un sociólogo, un psicólogo, pero también uno lo empieza a ver en uno mismo. Obviamente que no estamos acostumbrados, habituados a situaciones tan particulares y que nos exigen, cierto tipo de conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre tenemos todo a la mano, ¿no? Siempre es todo fácil, siempre es todo sencillo. No para todos, hay gente que tiene dificultades enormes. Pero por ejemplo, en la ciudad de Esquel, desde el aprovisionamiento de agua potable. Nosotros tenemos un agua potable de excelente calidad y que la utilizamos abriendo la canilla y sale y la podemos consumir a diario, tomar, no tenemos que ni hervirla ni nada. Nos es todo realmente muy, muy a la mano. El poder salir a comprar, obtener todo con relativa facilidad, en cuanto al alcance, en cuanto a la accesibilidad. Y estas situaciones de crisis nos empiezan a mostrar que a veces no estamos del todo preparados, que si queremos vivir el día a día lo podemos hacer. El día que eso, o el momento en que eso no es posible, nos empieza a agarrar este miedo, ¿no? Este temor, y claro, estamos atravesados culturalmente por los medios de comunicación, por también, la industria del cine. Estamos acostumbrados a ver escenarios apocalípticos y a veces nos cuesta, bombardeados de tanta información y de esas producciones culturales, realmente creo que nos cuesta diferenciar a veces lo real de lo no real. Está bien. ¿Sí? Pensar que estamos realmente entrando en alguna de esas películas. Nos cuesta. Sí, y ese es el miedo propio también del ser humano. Lo que pasa es que hay que empezar a encontrar ese equilibrio, como decían recién, para que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Y creo que muchos lo han encontrado y se han ido dando cuenta y son empáticos y ayudan al vecino. Sí, es cierto lo que decís también, Dante, que no es la misma situación para todos. Estaba pensando que uno por ahí dice, bueno, se preocupa porque no tiene para comer, pero sabes que podés ir al supermercado todavía y podés abastecerte y comprar lo que necesitas. Pensemos en tanta gente que no tiene para ir a comprar y que realmente su preocupación hoy en día, no tiene cómo más allá de no tiene cómo generarla, empecemos por ahí. No tenés la changa, pero no tenés el cuentapropista, claro, no tenés... pero más allá de la enfermedad y de la cuarentena y todo, está preocupado porque no tiene que comer. Yo tengo el estudio acá en casa, armado en lo que es la biblioteca, tengo la ventana acá al frente mío, la calle obviamente, y acaba de pasar, por ejemplo, el afilador de cuchillos, el viejo y famoso afilador de cuchillos, y pensaba esto, ¿no? Hay gente que puede acatar al 100% el hecho de quedarse en casa, y otros que si no salen a trabajar, a tratar de procurarse el peso, no pueden comer. O sea, las realidades son muy duras. Muy distintas. Me parece que la psicosis va de la mano de la necesidad, de saber que si no trabajo no como. Y hay otro ítem que se está viendo, que es debate político, debate comunicacional en estos días, es qué va a pasar en la medida que la cuarentena se prolonga con las empresas, con los negocios, con los empleados. Hay un mar de gente que dice no voy a poder llegar con el sueldo, hay un mar de vivos, entre comillas, que se suben a esto y dicen, bueno, no puedo por el tema de la crisis, no vendo nada. ¿Cuáles serán los verdaderos, cuáles serán los falsos? No sabemos, pero hay una incertidumbre respecto de eso. Entonces, la cuarentena por un lado, la gente se queda en casa, daría la sensación, por lo que dijo el presidente, que los números de la famosa curva de contagio estaría como en los límites previsibles para controlada. Lo que decía el... Pero por otro lado, el tema del trabajo, ¿no? Que es mucha presión, porque está el famoso dilema que el presidente lo negó, ¿no? Vidas o economía. Acá sería algo como más delicado, ¿no? Está bien, cuarentena, vidas. Por el otro lado, ¿qué comemos? ¿No es cierto? Entonces se le va a ir complicando a medida que pase los días al presidente. Los que podemos, quedémonos en casa y colaboremos. El otro fenómeno, el de miedo
el miedo acompaña precisamente la incertidumbre de los seres humanos. Uno evoca lamentablemente las guerras mundiales, evoca los conflictos armados, evoca los golpes de Estado. Hemos tenido mucho de eso en esta Latinoamérica y en el mundo, y cada vez que sucede eso, obviamente, los hijos de esas situaciones son el miedo, la desesperación, la desconfianza, donde humanamente afloran. Y los más grandes héroes, las más grandes acciones de solidaridad y las miserias más... Claro. Es así. Dante... Sí, no, para hacer relación, y Dante lo anticipaba, Marcelo ahí lo mencionaba, ¿no? El hecho de tener que salir. ¿Cómo es el consumo en Esquel? Teniendo en cuenta esa crisis que nos estaba comentando recién Dante, en donde la administración pública no cobra los sueldos de febrero, donde se habla de una cuasimoneda. ¿Hay consumo? ¿Se puede consumir? ¿Hasta dónde? Ahí está la contención social, ¿de qué manera se realiza? Bueno, una situación muy particular. Y me sumo a lo que vos estás diciendo, que está relacionado. Vos, Dante, ya nos explicarás bien, pero también escuchamos que hay restricciones en los supermercados. De acuerdo al DNI podés ir a comprar un día u otro. Pero contanos, Dante, exactamente cómo es la situación. Bueno, retomando esto último que decís, tal cual el gobierno provincial ha tomado algunas medidas, algunas disposiciones que han sido incluso polémicas, objetadas, rechazadas en algunos municipios, porque además es un gobierno que ya viene pero muy desgastado, a pesar de haber sido un gobierno reelecto, ¿no?, el año pasado, pero por una fuerte crisis, una inoperancia demostrada por este gobierno provincial, se ha desgastado en muy poco tiempo más allá de su reelección. Y ha tomado decisiones que se nota que no han sido ni siquiera consensuadas con los intendentes, algo que ocurre a nivel nacional, digo, esto de poder hablar con los gobernadores e incluso escucharlos. Bueno, aquí en la provincia parece no ocurrir. Y una de las medidas tiene que ver con esto que decís, que se dispuso que por terminación de documento uno pueda ir a comprar a los supermercados mayoristas, los supermercados más pequeños. Tenemos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes los pares y los terminados en cero. Martes, jueves y sábado los impares, y los domingos está todo cerrado para que se haga limpieza. Eso, como digo, en algunas ciudades no se acató, se entendió que no era algo realmente útil. Algunos comercios están exceptuados, no está muy claro cuáles están exceptuados, entonces ya esto generó, como digo, bastante discusión. Hay comercios que dicen, pero ¿cómo? Yo al final cerré y resulta que a 2 cuadras me enteré que hay uno que tiene también un kiosco como yo, pero que se hace el que no sabe, digo, y generó toda una controversia todo esto, ¿no? Y esto, bueno, uno va adaptándose, porque en definitiva, bueno, en la ciudad de Esquel en particular sí se está cumpliendo esta medida, y esto se está respetando de alguna manera. Por otro lado, esto que decíamos, ¿no? No escapamos a lo que sucede en el resto del país, el resto de las localidades. La caída de las ventas es estrepitosa. Se hizo una encuesta entre los comerciantes y hay una caída de un 75% de las ventas en la mayoría de los comercios. Y además sumamos esta dificultad, y es el dato del cual hablábamos, ¿no? Venimos con un gobierno provincial con pagos pero muy atrasados. Estamos, reitero, 31 de marzo y gran parte de la administración pública provincial, aquellos que incluso ganan no mucha plata, ¿no?, más de 65.000 pesos, no cobraron el mes de febrero. Y todavía no hay cronograma de pago. Claro. ¿Sí? Pagos que se realizan en forma escalonada según los montos. Sí, hasta 40.000, hasta 65.000, se hacen en rangos. Dante, sí. Discúlpame, ¿y está la contención social, más allá de que no tiene plata el Estado, pero digamos, de alguna forma se tiene que contener a esa gente que no tiene cómo consumir, cómo alimentar? Mira, en cuanto, por ejemplo, a nivel local se tomaron algunas disposiciones del gobierno municipal. No hay tanto conflicto a nivel municipal en sí. Por ejemplo, con el tema salarios, los empleados municipales están al día, ¿no? Claro, sí, la municipalidad tiene una administración más o menos prolija, no invierte prácticamente en nada, pero por lo menos paga los sueldos. Pero por otro lado, digo, nada que digamos por fuera de lo habitual. Y ha tomado algunas disposiciones respecto al tema del comercio. En estos días, en estas últimas horas, los comerciantes locales salieron a decir que esto no les alcanza claro, para poder resistir. A nivel provincial también se tomaron algunas pequeñas
medidas, pero tampoco, no se ve algo fuerte. Ahora dice que van a conformar un comité de crisis. El gobierno provincial realmente, como digo, viene realmente mal, viene muy complicado y no se le ocurrió ninguna idea durante todos estos meses de crisis que hemos tenido. Y eso no hay que olvidárselo. Hoy la gente está viviendo en esa situación y no se le está ocurriendo nada ahora. Lo único que puede llegar a mitigar lo que está pasando, lo que le está pasando a los ciudadanos de la provincia de Chubut, a los vecinos de la provincia de Chubut, son las medidas nacionales. Esas sí tienen alguna repercusión y quizás sí tienen algún efecto. Pero a nivel provincial realmente poco y nada. Así que estamos muy complicados en Chubut, muy complicados. Chicos, lo importante me parece también es, recalcar lo obvio. Estamos en un momento muy duro, no solo en Argentina, que nos agarró súper mal parados económicamente por todo lo que venía sucediendo en los últimos años, pero mundialmente es un momento de prueba, lisa y llanamente para la humanidad. Entonces se espera que leamos las señales que nos está dando la naturaleza, el planeta se está recuperando vertiginosamente. Leía que el agujero de ozono hoy es como el que había hace 40 años atrás. Mirá. El que no quiere entender el momento cumbre para la humanidad está mirando para otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a requerir gestos heroicos, paciencia y solidaridad. La solidaridad del vecino con el vecino a la hora de no arrebatarse por el alcohol en gel, la solidaridad del empresario que tiene que seguir ganando porque tiene sus gastos, pero no tiene que abusarse como está pasando. Es un desastre. Por ejemplo, acá en Río Cuarto, le contamos al amigo de Esquel, la remarcación de precios ha sido feroz, descontrolada. Se han aprovechado, se están aprovechando. Entonces, va a requerir que los empresarios pongan su cuota de solidaridad en la medida de sus posibilidades, porque si no, esto no subsiste. Y el gobierno, obviamente. Falta un gesto, coincidimos todos en la sociedad, falta el gesto de los legisladores, de los diputados, de los senadores, políticos, tienen que bajarse el sueldo, me parece como un gesto, porque es una erogación del Estado y ganan tan bien que no les haría mal donar algo del sueldo para dar un ejemplo, aunque el monto finalmente no sea significativo. Pero cierro con esto, si ustedes me permiten. La hora señalada, el momento señalado. Ahora es cuando, como humanidad, se nos pide que seamos solidarios, que acompañemos a los demás, cada uno en nuestro lugar. Los empresarios, los políticos y el ciudadano, todos podemos hacer algo. Ojalá que leamos esto, que entendamos esto, porque me parece que algunos no decodifican la gravedad de lo que está viviendo el planeta, chicos. Estamos ante una gran oportunidad para lo que decía Marcelo. Ojalá no les aprovechemos como humanidad. Bueno, acá dicen, hola, la gente que no trabaja ni para comer tiene, ni a los niños, dice, eso hay que ver, no hay que olvidarse nunca de esa gente. Bueno, gracias por la información que nos pasan cada día, aplausos a todo el equipo. Bueno, vamos a Argentina, que salimos, quédate en casa, nos dice también otro televidente. Muchas gracias. No sé, uno de los dos iba a decir algo, perdón. No, tal cual, estaba escuchando los mensajes de la gente y uno no puede dejar pasar esto, no se olvida nunca de justamente la gente que realmente está en una situación absolutamente crítica, tal cual. Ustedes allí, Marcelo, todos, nosotros tenemos todavía un resto, ¿no? Incluso en esta situación económica que veníamos trayendo o arrastrando en estos últimos tiempos, tenemos todavía un resto para aguantarla, a pesar de que tenemos deudas, que debemos servicios, que podemos deber un alquiler o alguna otra cuenta, pero todavía tenemos algún resto. Hay gente que no lo tenía ya, que estaba en una situación realmente muy compleja. Vuelvo con el tema de nuestros coprovincianos aquí, los jubilados cobrando tarde. Entonces es muy doloroso eso, es muy doloroso. Entonces, en la medida que, como se decía recién, aquellos que tenemos un restito, yo soy un empleado de un canal de televisión, no gano fortuna, gano un sueldo promedio, no tengo alquilo, como muchos de nosotros, como ustedes también seguramente, pero bueno, aquellos que tenemos un poquito más, un poquito más de resto, tratemos, como decían recién, ¿no?, de colaborar un poco más. Y eso se está dando, y eso se produce, es cierto, faltan desde otros sectores, desde varios otros sectores, no solamente gestos, sino un cambio, también un cambio fuerte. Esperemos que esto sirva un poco para eso, ¿no? Estos empresarios mezquinos, miserables,
absolutamente acertado el término, miserables, ¿no? Gente que gana, que no se llevan como cualquiera de nosotros un sueldo de 40.000 o 50.000 pesos al mes. No es la ganancia que obtienen. Obtienen cifras multimillonarias, ¿no? Sí. Y sin embargo son miserables y dejan 1.400 personas en la calle. Y ni siquiera le permiten a ellos justamente ganar su sueldo para después ir y poder pedirle al afilador que pasó recién seguramente tocando el silbatito, ¿no, Marcelo? Por eso lo escuchaste. Así es, con la tradicional histórica flautita. Claro, claro, la flautita, el pianito es bueno, y que él pueda tener su changa, bueno, sí. Faltan esos, más que gestos, también un fuerte cambio cultural, también desde lo empresarial y desde lo político, en cuanto a cómo se reparte esta torta, en la misma, pero que es muy desigual hoy en ese reparto. Bueno, les comparto justamente mensajes relacionados a eso. Buenos días. A los empresarios no hay que pedirles tanto porque también tienen empleados. Sí a los políticos que tienen que reducirse el sueldo. Y otro mensaje, buen día, está muy difícil la situación. Yo tengo un food truck de comida rápida habilitado por el municipio y hace 10 días que no puedo abrir. No tengo ninguna asistencia de ningún tipo. Ya no sé qué hacer. Todos los días la madre de mis hijos retiraba la plata de la cuota alimentaria. Ya le debo 10 días. Tengo que pagar alquiler, luz, más esto. Realmente es una situación desesperante y no entro en los comercios habilitados porque somos ambulantes. Muy duro. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? Mira, te pongo otro. Hay locales, por ejemplo, de venta de artículos de decoración, artesanías, aumerios. Pagan 30, 35, 40 mil pesos por mes de alquiler y el dueño del local le va a pedir el alquiler a fin de mes, a lo sumo la promesa de no aumentarles, es lo que dice el gobierno, pero esa gente ¿de dónde saca los 30 mil pesos? ¿No? Distinto, por eso algunos empresarios pymes se hicieron los ofendidos en un oportunismo político que da vergüenza todavía, mantengan diciendo el presidente me trató de miserable. El presidente habló de Roca con nombre y apellido, sabe que una empresa de 10, 15, 20, 50, 100 empleados no puede o le cuesta. No, es otra situación. Claro, todos sabemos de quién hablaba el presidente. En Córdoba Capital salió un empresario haciéndose el ofendido. Da pavor cómo todavía los oportunistas políticos están al acecho, es algo pavoroso, pero hay muchos casos así. Está bien, son 15 días. Hay mega empresas que uno dice, las de Roca, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que una mega empresa, una de las fortunas más grandes del planeta, no pueda resistir 15 días? Es una locura. Eso es una locura. Distinto es este hombre que está contando, obviamente, que no vende nada. Sí, que no es lo mismo. Es el medio de comunicación de acá del amigo en el sector Miguel, o nosotros en la radio. Son empresas chicas, son empresas que tienen muchos empleados. Destacamos profundamente el esfuerzo, el valor que están teniendo adelante y tratamos de sumar esfuerzos para que esto salga bien. Faltan en apariencia 15 días y después va a ser gradual aparentemente la salida de la cuarentena. Y ojalá pero que estemos cerca. Este esfuerzo, chicos, es para salvar vidas. O sea, no estamos hablando de una cosa niña, estamos hablando de salvar vidas. ¿Cuánto vale una vida? Entonces, tratemos de hacer el esfuerzo y el Estado tiene que tratar de detectar estos casos que son insoportables para muchos. Y que hay muchos todavía no están comprendidos. No sé si tenemos más mensajes. Dos mensajitos más. Luis de San Genaro dice, amigos, es una verdadera utopía pedirles a los más grandes colaboración. Buen día. Hoy más que nunca necesitamos de ustedes, los medios de comunicación, para que llegue el mensaje a los políticos y que se bajen los sueldos por lo menos por esta temporada. Chicos, me acordaba de la frase, les hablé con el corazón y me respondieron con la billetera, ¿no? Sí. Y es un poco, o es la economía estúpido, ¿no? Aquella vieja frase. Es una batalla de fondo entre el dinero, los poderes económicos, el mercado y la sociedad. ¿No? Vamos a tener que redefinir qué tipo de sociedad queremos o con cuál de ellas vamos a sobrevivir. Me parece que es una gran pregunta de fondo. Marcelo, Dante, muchísimas gracias por la participación en Telediario Federal. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Un abrazo y felicitaciones por la tarea que llevan adelante.
Muchas gracias, Gracias chicos. a los Bueno, dos. invitados a la ciudad de Esquel para cuando esto se acomode. Ya estaremos por allí, por Córdoba, seguramente también. Y bueno, esperando, por supuesto, que esto pase dentro de poco tiempo y reiterando esto que mencionábamos todos, creo que estamos de acuerdo, aquellos que podemos, hacemos un pequeño esfuercito, le damos una mano también al vecino, como este vecino que tiene un food truck acá también, se han habilitado tantos, no tantos comercios cerrados, las cervecerías artesanales, bueno, de darle una mano también a ese vecino, si tiene un delivery, si no, no lo tiene, bueno, cuando se recupere, hay que ir a comprar ese food truck, pasemos el chivo después, hay que ir a comprar ese food truck o tantos otros, pero sí, dentro de 15 días, un mes o lo que sea, bueno, que nos vayamos recuperando, también hagamos nuestro esfuercito y vayamos dándole una mano a nuestros vecinos. Chicos, muchas gracias y bueno, nos estamos comunicando a disposición cuando ustedes quieran. Gracias, Dante. Un abrazo, Dante. Gracias, Marcelo, a los dos. Un Chao, abrazo. muchas gracias a ambos.